Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Bueno, seguimos en la lectura de Corintios, capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15 de la primera carta a los Corintios dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que la palabra tuya, que es viva y eficaz, que la palabra tuya, que tiene poder para sobreedificarnos, para mantenernos arraigados y fundados, en esta mañana obre por el poder de su Santo Espíritu en la vida de todos los que oímos el mensaje, que pueda ser ahora el instrumento que lleve esta palabra, oh Dios, y que lo hable como debo de hablarlo, Señor, que lo enseñe como debo hacerlo, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los amigos, para que los simpatizantes puedan recibir la revelación, la iluminación de este evangelio en sus vidas. En el nombre del Señor, bendícenos hoy con la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis estimados hermanos, bienvenidos a los que no he saludado, a los amigos que no he saludado también. Quiero darles la cordial bienvenida a este nuestro amanecer con Cristo. Y bueno, felicitarlos a todos. Ahí veo gente juiciosa que no se desprende. Iglesia del Señor, qué lindo ver la gente. Bueno, aquí me acaban de informar algo importante, una noticia para que usted sepa que nosotros clamamos y Dios nos responde. Estábamos clamando por un hermano de los Estados Unidos, Robin, que estaba muy mal, muy grave por el coronavirus, y me acaban de informar que el Señor lo ha sanado. Aleluya. Le ha dado una segunda oportunidad. ¿Para qué? Pues para que se afirme en Cristo, porque Dios a uno le da vida para eso. Porque de todas maneras, un día nos vamos a ir. Así que, qué hermoso esas buenas nuevas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No descansemos. Sigamos orando, sigamos predicando, porque no es en vano. Bueno, el conocer la palabra pues es lo que nos da el fundamento, la solidez, la firmeza para seguir a Cristo y para que lo que hagamos y vivimos sea conforme y de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque pues hay mucha gente que procura entrar, y la Biblia sí dice con claridad, Señor, le preguntan al maestro, ¿son muchos los que se salvan? No, la pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Parece que esta persona como que tenía una intuición. Y el Señor les dijo, bueno, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Yo quiero ser de los pocos. Yo me cuento ahí entre los pocos. Porque hay muchos que quieren entrar por el evangelio, por supuesto, con la Biblia, con Cristo, con Dios, pero
se oponen al mismo evangelio. No aceptan la escritura. Por eso a mí me encanta, porque la Biblia es una completa armonía. O sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo es una armonía. Por eso sigue siendo los dos testamentos la Biblia. Y sigue siendo el manual y nos dice el por qué aquí y el por qué allá, nos explica. Porque la Biblia es, el intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Así que el mejor exégeta no es el doctor tal, no es el pastor tal, no, el exégeta es Dios mismo, es la Biblia, porque la escritura es la que se explica a sí misma. Así que vamos a continuar. Pablo dice, en este capítulo 9 estábamos leyendo los derechos de un apóstol y estábamos mirando que él, bueno, vamos a dar el tema. Pablo renuncia a sus derechos. Renuncia a sus derechos. Pablo está en este capítulo 9 hablándonos, para tener una remembranza breve de, por lo menos yo he mirado tres cosas ahí. 3 o 4. Pablo dice, afirma su ministerio. Él es un apóstol. Él es un ministro, y la prueba de que es un enviado de Dios, que es un apóstol, un mensajero, es que hay un pueblo que se convirtió a Dios. Y es, en ese caso, en ese punto exacto, la iglesia en Corinto. El primer hombre que apareció allá fue él. Entonces, la prueba de su apostolado, o el sello. 2, porque le estaban diciendo que él no era apóstol, que él no haya sido el enviado. Pero él tiene que ratificar que ese grupo de creyentes que existe en Corintios, que algunos dicen que él no es nada, están porque él llegó a predicar. 2, que tiene derecho a comer y beber. No está reclamando que él pueda comer o beber, porque eso es algo natural de todo ser humano. Lo que está diciendo en ese sentido es que por el trabajo que él realiza como predicador, como misionero, tiene derecho a recibir alimentos, a recibir sustento. ¿Tiene derecho a qué? También tiene derecho a tener una esposa. Tiene derecho a eso, a tener alguien que vaya, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, y hace claridad, y Cefas, Simón Pedro, que también anda por ahí, y también anda con la señora esposa, viaja con ella. También dice, también habla entonces, al explicar toda la parte pertinente a lo que sucedía en cuanto no pondrás bolsal al buey que trilla, y en cuanto al ministerio levita, al ministerio de los sacerdotes, entonces hablan que ellos vivían, dependían ¿de qué? Pues del pueblo. Exactamente, no se les dio herencia, pero ellos dependían de todos los sacrificios y ofrendas. Y también concluye diciendo, y esto lo mandó el Señor. Esto, así como en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico dependía del altar y se sostenía de ahí, también el Señor lo dijo, que el obrero es digno de su salario. Eso fue lo que el Señor dijo, también lo mandó. Entonces, Pablo está diciendo que esto no es algo que él se inventara, sino que eso estaba escrito en la ley y que el Señor lo había confirmado. Por lo tanto, él ha explicado ya toda esa parte, y que aunque otros que han llegado ahí han recibido remuneración y alimento, han usado el derecho que tienen, él, en ese caso Pablo, y hay otro que lo acompaña. Entonces dice que él con Bernabé
en ese momento allá en Corinto no han usado de ese derecho. Él, y puntualmente, él dice que no ha usado de ese derecho teniéndolo, ¿no? Porque si otros tienen derecho, dice, cuánto más nosotros lo tenemos, pero no hemos usado de ese derecho. Bendito sea el Señor. Ahora sí, entrémonos, ya hicimos una remembranza de esos 14 primeros versículos, ahora sí sigamos en el versículo 15. Para seguir ratificando, porque él dice en el 12 que no usa de ese derecho, pero yo de nada, vuelve a decir aquí, de nada de esto, o sea, de todos esos privilegios que tiene, que sí tiene, no me he aprovechado. O sea que no ha hecho valer el derecho que tiene, ni tampoco, y ahora sigue escribiendo, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, un momentico, quédense quieticos, no arranquen entonces a... No. No he escrito esto para que se haga así, o sea, para que me den a mí, me den el sustento por el cual sí tengo derecho, pero no lo he escrito para eso, porque prefiero morir. Mire la decisión y las convicciones que tenía este hombre, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea que él tenía claro que no iba a hacer nada que pusiera en peligro, que pusiera en tropiezo la predicación, y que si él mismo allí en Corinto fuera tropiezo por esa causa, por esos derechos que tenía, él evitaría esto. Prefería morirse porque él tenía algo que era una gloria para él. Ya lo vamos a mirar ahí más adelante. Quiero citar también la segunda carta a los Corintios para tener un referente sobre esto de lo que viene hablando Pablo. La segunda carta, que también es escrita a los Corintios, dice en el capítulo 11 y los versículos 7 al 9 de la segunda carta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de balde, o sea, sin cobrar, sin recibir ninguna remuneración. Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? He despojado, versículo 8 de la segunda carta de los Corintios, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Así que Pablo sí recibía remuneración, pero en ese caso de Corinto no. De la iglesia en Corinto, y en muchos lugares él rehusó, porque él lo dice en Hechos de los Apóstoles, por allá cuando se está haciendo la despedida en Mileto. Allá dice, vea, yo de ninguno de ustedes he codiciado nada. Antes estas manos me han servido para trabajar. Así que Pablo es un hombre que tenía claro, pero Dios sí le levantó a Pablo y a su equipo que tenía gente que lo sustentara. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir, porque lo que recibía, ¿para qué era? Pues para pagar los viajes, para pagar los alimentos y para todo aquello que necesitaba él y los que con él estaban. Entonces lo enviaban. Y el versículo 9 de la segunda carta a Corintios 11 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, porque habla de que sí tuvo necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré
de ceros gravoso. Así que Pablo tenía sus criterios y los tenía claros. Volvemos a la misma carta en el contexto, en el versículo 16 ahora, de la primera de Corintios, verso 9, capítulo 9, 16. De nada de esto me he aprovechado, pues prefiero morir. 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Mire lo que Pablo habla del evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que el evangelio fue una necesidad que se le dio a él, se le impuso a él, se le entregó a él. Según relata el escritor a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, de la conversión de Saulo, dice la palabra de Dios así: y el Señor le dijo, ve. ¿A quién le dijo? A Ananías. Ananías. Porque Ananías estaba resistiéndose a ir a lo que el Señor le había mandado. Le había mandado ir a buscarse a Saulo, que estaba en Damasco. Y Ananías dijo, Saulo, he oído de muchos los males que ha hecho. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías, vaya, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. El Señor le puso la necesidad de predicar el evangelio y le es necesario en esa predicación del evangelio padecer. Así que Dios hizo a Pablo un instrumento, lo entregó para que fuera provisión para los gentiles y aún para los mismos judíos, pero también le dijo que le era necesario padecer. Así que Pablo dice, si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, o sea, no puedo hacer que yo tengo derecho a esto y a aquello, porque ¿de qué me glorío? Si a mí se me impuso la necesidad, y ay de mí. Y ay de mí, pobre de mí si no anuncio el evangelio. Para Pablo el evangelio se le convirtió en la vida más extraordinaria. El evangelio era lo único grande. Para él tenía claro en el evangelio algo: él se había muerto. Nosotros mencionamos mucho ese versículo de que para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia. Y el versículo exacto es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo sí tenía claro que era eso. Cuando él escribió eso es porque él sabía que él sí se había muerto. Él había muerto. Él ya no vivía para sí. Él vivía para el Señor. Él tenía otra vida. Así que Pablo lo tiene claro de que el evangelio es la gloria que él tiene. Y si no lo hace, si no anuncia el evangelio, pobre de él. También dice en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 14, dice, y él dijo, ¿quién?
Este es el relato del mismo Pablo ante las autoridades cuando lo han aprendido. Ahora Pablo está relatando su testimonio y está diciendo lo que le sucede cuando vino Ananías. Porque Ananías, que él fue el que tuvo una visión y dice, vea, váyase a tal lugar. Y el Señor le muestra, dice, allá está alguien que está orando a estas horas, que está en ayuno, no ha comido. Váyase y haga esto, vaya y ore por él para que recobre la vista. Y cuando Ananías viene, aquí hay algo muy particular en este capítulo 22, versos 14 y 15. Y en el verso 13, Ananías le dice a un hombre inconverso, porque para Ananías todavía Saulo, si estaba dudando en ir, algo que de pronto alguien no haría hoy, ¿no? Usted llegaría donde una persona que sabe que ha hecho tantísimos daños a la iglesia y la ha perseguido, y usted llegaría y le dice, hermano, Dios lo bendiga. Pero así dijo Ananías. Ni siquiera estaba bautizado, Saulo no estaba bautizado. No llevaba un año de convertido, hacía 3 días apenas había conocido a Cristo. Y Ananías le dice, hermano Saulo, hermano, lo llama hermano de él. Oiga, lindo, como es Dios, porque para él las cosas son ya, y él todavía no era bautizado. El Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista. Aleluya. Voy a seguir leyendo. Y el Dios de nuestros padres te ha escogido. Me mandó para que recobre la vista, pero te escogió para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Así que Pablo sabe, porque Ananías se lo dijo, vea, este es el creyente que le pasó algo extraordinario. Ni siquiera había sido bautizado y ya sabía cuál era su ministerio. Hay gente que se pregunta, ¿cuál será mi don? ¿Cuál será mi talento? A Pablo se lo dijeron antes de ser bautizado. Y dice, vea, el Dios de nuestros padres te escogió a ti para que conozcas la voluntad de Él, para que lo veas, para que oigas. Serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Por eso Pablo sigue diciendo en la carta a los Corintios, si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, y ay de mí, por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué significa eso? Está yendo a mirar aún a los esclavos. El esclavo podría servir de buena voluntad. Y aún el esclavo elegía hasta quedarse con el amo de por vida. Pero habían esclavos que servían, pero no servían de buena voluntad. Pero el caso era que si lo hacían de buena o de mala voluntad, les tocaba hacer el trabajo. Independientemente, hacían el trabajo. Así que Pablo se pone en esa condición y dice, bueno, si yo lo hago de mala voluntad, el asunto es que la tarea me la encomendaron. O sea, yo no puedo sacarle el cuerpo, no puedo quitarme, tengo que hacerlo. Pero ¿cuál es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi recompensa? ¿Qué es mi recompensa?
que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea que él tenía una recompensa, él se fijó que había un galardón. Predicarlo ahí entre los corintios, predicar a Cristo gratuitamente. La BLA, la Traducción Biblia de las Américas, otra que es un paralelo, se la recomiendo para los que estudian Biblia. ¿Por qué? Porque es una traducción literal, muy fiel a los manuscritos. Poco la gente la lee, la Biblia de las Américas. Los que leen Biblia, se la recomiendo. Reina Valera también es traducción literal. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. ¿Cuáles derechos? Los que acabo de exponer desde el capítulo 9. Los derechos de recibir paga por su trabajo, de tener un sostenimiento, de llevar una esposa, dice, pero decidí por lo que me hizo Dios a mí, como me hizo ministro de su palabra, presentarlo gratuitamente y no hacer uso de los derechos que tengo en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. La explicación del versículo 18 está en el 19. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es el galardón que él busca? Ganar mayor número. O sea, el galardón de Pablo, la gloria que él anhela ver es muchísima gente convertida. Oiga, qué cosa linda, qué cosa extraordinaria. Un hombre que aún se priva de todos los derechos que pueda tener y tiene un galardón claro. ¿Cuál es el galardón? Nosotros a veces cuando pensamos en los galardones pensamos en nosotros. Que nos condecoren, que cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, o sea, en el lugar donde se reciben los galardones, entonces que me premien a mí, ojalá que me pongan, porque uno como que lleva esa idea. El galardón de Pablo era ver muchos, miles y millares, millones de convertidos a Dios. Esa era la gloria, ganar mayor número. Por eso, siendo libre, porque aunque soy libre, estoy leyendo ahora la Reina Valera contemporánea, traducción del 2010, Reina Valera 1960, la que tenemos comúnmente, ahora leo el mismo texto en la Reina Valera contemporánea, que es una traducción del 2010. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos, el mismo verso, para ganar al mayor número posible. Aunque soy libre y no dependo de nadie. Bueno, Pablo tenía una libertad, y si nos remontamos al capítulo 7 de esta carta que ya leímos, Pablo dice, ojalá que todos los hombres fueran hechos como yo. La libertad de que no tiene esa carga, no tiene ese deseo por mujer. Tiene esa libertad de que no tiene una esposa. Y eso lo tiene porque es un don que Dios le ha dado. Vivir así. No se ha hecho, no se obligó él, sino que Dios le dio eso. Ojalá que todos los hombres fueran como yo. Así que ese privilegio lo ha hecho también libre a él
pero lo ha hecho ser esclavo de todos, dice ahí en la palabra. Él, a diferencia de los otros apóstoles que tienen esposa y tienen familia, y como dice allá, que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, ya lo explicamos en qué sentido, que tiene la responsabilidad del trabajo para sostener su familia y que tiene que repartirse entre el trabajo en atender a su familia porque esa es su responsabilidad y número 2, en atender el ministerio. Para Pablo la única responsabilidad que tenía era atender el ministerio. Por eso a Pablo también se le facilitaba poder trabajar en un trabajo secular como era haciendo tiendas y trasnocharse, porque él haciendo eso también trasnochaba para poder vender esos productos, porque él también le tocaba comercializarlos para poder tener su platica y comprar su pasaje y cuando iban en embarcaciones arrancar. Pero teniendo todos los derechos que podía haber tenido, se privó de ellos. ¿Para qué? Para presentar gratuitamente a Cristo. ¿Para qué? Para que muchos conocieran al Señor, para ganar al mayor número posible. Me he hecho a los judíos como judío, para ganarme a los judíos. Pablo es el único de los judíos, de los apóstoles, que entendió, a diferencia de los otros, a diferencia de Pedro y de otros más, y de los hermanos que estaban en Jerusalén, entendió que el evangelio era algo mucho más grande que la ley judía. Porque para los judíos que habían vivido, que él que era un judío y que enseñó la ley judía y que vivía en la práctica y que era riguroso, Pablo entendió que el evangelio era algo mucho mayor y lo entendió de una rápido. Así como hay gente que recibe el evangelio y rápido lo comprende, pero que hay otros que pasa el tiempo y todavía ni hermano aquello y hermano lo otro y toca explicarle y hay que hacerlo. Los mismos discípulos, Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio, predicándole a los gentiles, Pedro le dice a ese centurión romano que ante los judíos era un abominable, dice, ustedes saben cuán abominable es para nosotros los judíos entrar a una casa de un gentil, de un extranjero. Ustedes lo saben. O sea que Pedro todavía tenía como ese asientico, porque a eso no lo mandó el Señor, a decirle a Cornelio que supiera la diferencia que había entre nada, porque el Señor ya le había roto y se lo estaba tratando de mostrar. Él un día se unió a charlar con un extranjero y sin ningún problema lo hacía con la mujer samaritana, que se odiaban entre los judíos y los samaritanos no se querían para nada. Y Jesús está charlando ahí, por eso cuando llegan los discípulos ahí, no se atrevieron a preguntarle nada. Pero ahora Simón allá en la casa de Cornelio saca a relucir que es abominable para un judío. Sin embargo, hace la salvedad y dice, pero a mí me ha mostrado Dios. O sea, mire la época donde está Pedro, cuánto tiempo lleva de predicar el evangelio, y Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios, ¿cuándo? Hacía un rato, hacía unos días atrás, le había mostrado, el día anterior quizás era, le mostró en esa visión de ese lienzo, mata y come, y habían puros cuadrúpedos, puros reptiles ahí, todos esos animales que eran abominables para la comida. Así que Pedro tardó más y muchos de los judíos tardaron en comprender el propósito del evangelio era para todas las naciones, pero Pablo no. A Pablo desde el primer día el Señor le dijo que iba a anunciarle a todos los hombres.
que iba a ser testigo a todos los hombres y que él lo iba a sacar fuera de las fronteras de Israel, o sea, del contexto, no en el sentido de Israel porque él nació afuera, en el contexto de las creencias, de los rituales judíos. Por eso es que Pablo dice aquí, con toda claridad, que se ha hecho, siendo libre de todos, se ha hecho esclavo de todos, para ganar a mayor número posible. Y entonces va a explicar a quiénes, de quiénes se ha hecho esclavo. A los judíos, a los que están sin ley, a todos ellos se ha hecho esclavo de ellos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, porque él sabía que la ley judía no era la que salvaba, ningún ritual de los que todavía se practicaban, no era lo que salvaban. Así que dice, pero por causa de que conozcan a Cristo, para ganarlos, me he sometido, esa es la expresión, me he sometido a ellos. Pero hace una salvedad, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están en la ley. Así que él se hizo sujeto ¿a qué? Se hacía sujeto a cosas, y aclaro, a cosas que no estuvieran en contra de los principios de la doctrina de Cristo, de lo que él había recibido. Él dice que la circuncisión nada es, y la circuncisión, ya lo dijo a los Corintios, nada es. O sea que eso no tiene valor espiritual. En el campo y en la creencia judía la circuncisión tenía un valor espiritual porque era el pacto con Dios. Pero ahora Pablo entiende que la circuncisión ya no es la hecha en la carne, sino que hay un pacto nuevo que hizo el Señor, y es el pacto de la cruz, es el pacto de la sangre de Cristo. Por eso Pablo está claro que no está sujeto a la ley, pero que por causa de los judíos, para salvarlos a ellos, le explica a los corintios, miren lo que vivo yo por predicar el evangelio, por anunciarlo y por ganar a mayor número. Entre los judíos me ha tocado someterme a la ley. Fue allá a visitar a los hermanitos de los judíos y le informan a los hermanos que se habían convertido allá en Judea, en Jerusalén, le dicen, por aquí está Pablo. Y la gente dice, uy, ese viene impuro, viene inmundo, porque viene, cuánto territorio ha recorrido, y allá se tenían que, no es que habían hecho una tradición tal de que hasta para comer tenían que lavarse las manos, lo que estamos haciendo hoy en día, lo hacían los judíos. Lávese las manos cada ratico, lávese las manos y lave los jarros. Las vasijas podían estar limpias y otra vez limpias para no contaminarse. Así que a Pablo le tocó raparse, quitarse, lavar todo, raparse y meterse y hacer un voto en el templo por causa de los judíos. Le tocó que a Timoteo, que era hijo de un griego pero de madre judía, tocó mandar circular a Timoteo por causa de los judíos. O sea, él se sometía a una cosa de los judíos, dice, aunque no estoy bajo esa no es la norma que a mí me rige, la ley judía no es, pero como eso, la circuncisión nada es. O sea, él sabía que esos rituales, si no afectaban sus principios, con tal de salvar a alguno, se sometía. Pero cuando llegó a los gentiles, se sometía también, aunque dice, versículo 21, quiero leerlo así detenidamente, a los que están sin ley, como si yo, no es que no estuviera, sino como si estuviera sin ley, y hace la aclaración, la Reina Valera pone un paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar, vea, el propósito de él es ganar, salvar a los que están sin la ley. Así que Pablo, en Atenas, ejemplo, en Atenas, ¿qué hizo Pablo en Atenas para predicar el evangelio?
Pablo se fue por todos los santuarios que habían, o sea, por todas las iglesias, en otras palabras aquí. Y se puso y entró a revisar todos los sitios que habían allá en Atenas. Y se encontró entre todos los altares para este dios, para esta diosa y para esta, y cantidad de cosas. Y él se fue a eso. Un judío no hacía eso jamás. ¿Cómo se le ocurre? Eso era contaminarse. Entrar en un templo pagano. Si reunirse con una persona extranjera ya era cuestión de contaminación, ¿qué tal entrar a un santuario pagano? ¿Cómo sería entonces? ¿Qué tal que lo hubieran visto los hermanitos de Judea, Pablo entrando allá en Atenas y paseándose por todos los templos? Digan, vea, este se nos corrompió, este se volvió inconverso, este no es nadie. Pero Pablo dice, él tenía claro que un ídolo, ¿qué era? Él se lo dijo a los corintios, un ídolo nada es. Él sí tenía claro que, él sí tenía ese conocimiento de que nada era una imagen de esas. Entonces Pablo allá en Atenas, hasta que se encontró un altar. Y por medio de ese altar que había ahí, predicó el evangelio en Atenas. Había un altar que tenía un letrerito, al Dios no conocido. O sea que los atenienses le clamaban a cuanto Dios existía y ellos contemplaron que puede ser que había uno que no lo conocieran, pero había que entonces también ponerle su ofrenda y hacerle su altar. Y Pablo aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, este es el momento. Dice, pues al Dios que ustedes no conocen, lo adoran sin conocerlo, a ese es que yo le presento. Así que empezó a presentar a Cristo. Se hizo a los gentiles como un gentil. Él, en cuanto a las comidas, los judíos se privaban absolutamente de unos rituales rigurosos, pero Pablo comía lo que le pusieran por delante. Allá se encuentra una partecito donde Pablo tiene que aún llamarle la atención y amonestar a Pedro. Al gran apóstol Pedro lo amonesta porque dice que antes que Pedro, cuando estaba con él, con Pablo y los otros, en alguno de los viajes misioneros, Pedro vivía, o sea, comía como los gentiles, charlaba con ellos y todo súper bien. Pero cuando vino una comisión, vino una visita de los hermanos de Judea, de los judíos, apenas llegaron allá en Pedro, brincó, pegó la carrera allá y se unió a los judíos y hacía y se retraía, y Pablo le va molestando esa actitud. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y le llamó la atención ahí delante de todos, venga para acá, Pedrito. Antes, ¿cómo así que usted vivía aquí normal con nosotros todos y ahora cuando llegan esto, dice, así que lo reprendí? Porque Pablo no tenía, ese tenía claro que era el evangelio, que el evangelio no eran rituales. Qué bueno que nosotros podamos entender eso, que vivió este hombre que en verdad conoció a Dios. Porque a veces el mismo creyente está amarrado de rituales que no lo dejan soltarse para predicar a Jesucristo el Señor. Así que Pablo tenía claro que él tenía principios y esos principios no los negociaba jamás. Sigamos leyendo. A los que están sin ley como si estuvieran sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él estaba bajo ¿la qué? La ley de Cristo, los principios. Lo que le habló a los corintios, que era lo que no podían hacer, que era lo que practicaba la gente, y bajo esas prácticas no heredaban el reino de Dios. Esos eran los principios que no se podían cambiar. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aleluya. Voy a terminar aquí.
para, si el Señor nos permite, seguiremos mirando más versos de la Biblia. Pero concluimos con un hombre que en verdad conoció a Jesús. Por eso la vida, para mí personalmente, la vida de Pablo es el personaje que yo admiro de la Biblia. Porque veo que es un hombre que conoció al Señor, que vivió las experiencias más grandes. El único de los hombres del Nuevo Testamento que sin estar convertido todavía, sin estar bautizado, ya tiene un ministerio, ya le entregaron un ministerio, ya sabe qué va a hacer él. Cuánto le va a tocar padecer, pero él lo asimiló así, él lo entendió así. Y se lanzó a predicar. Y si un día miráramos la historia de Pablo, no, Pablo no fue que salió a correr a predicar como un loco. El día que se convirtió lo bautizaron y una vez se fue para los gentiles. No, Pablo vivió un proceso que estuvo bastante tiempo hasta que el Señor lo envió a los gentiles como misionero. Por eso es que definitivamente para mí lo claro es que la Biblia hay que estudiarla. Porque la revelación de Dios ya está aquí, está en la palabra. Pero quien no se dedica a estudiar la Biblia, cree, pero tiene una vida a veces muy frágil en el Señor. Por eso lo apartan y lo llevan cosas para un lado y otro. Pero el que conoce a Cristo está firme y decidido. Y aún los derechos que tenga, dejará que sus derechos hasta pasen por encima de él, la gente y el que quiera, pero con tal de salvar a algunos y al mayor número posible, se privará de muchas cosas. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos sostenga, que nos bendiga, que podamos creer en Dios como creyó un día Pablo, que tengamos claro que predicar el evangelio y salvar a muchas personas es el galardón más grande y no no buscando cosas personales de ninguna manera, sino buscando que el beneficio de los otros. Pablo todo lo hacía por beneficiar a muchas personas. Si él se privó de muchas cosas, lo hizo por beneficiar a otros. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por la palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nos edificas, Señor. Gracias porque nos muestras cómo es el camino y cómo se debe vivir para Dios. Oh Señor, bendiga a su pueblo. Que los que están oyendo el evangelio podamos afirmar nuestras vidas y consolidarnos y tener clara la misión que tenemos en esta vida. Señor, que no hay otra cosa más grande que el mundo, que las gentes conozcan a Jesucristo el Señor y que sean salvas y que escapen del lazo en que están. Oh Dios del cielo, bendice a tu pueblo, que los amigos que están llegando, Señor, sean muchos hechos como el ministerio de este hombre, que se conviertan sin dilaciones, Señor, sin titubear, Dios mío, que se afirmen en Cristo el Señor, que caminen con Dios, decididos y definidos a servirle en todo lo que Dios quiera que nosotros vivamos. En el nombre de